Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No hay uno de nosotros que no haya pasado por momentos difíciles en la vida, por circunstancias donde no ha sido fácil confiar y esperar en Dios. Incluso, muchos estamos pasando por momentos y luchas muy violentas. La gran mayoría hemos vivido situaciones donde hemos estado a punto de tirar la toalla, porque sentimos o sentíamos no poder más. Pero en las prédicas y el estudio de la palabra de Dios, hemos aprendido que las pruebas nos ayudan a demostrar nuestro crecimiento espiritual y que éstas deben producir en nosotros gozo, perseverancia y madurez en la fe. Las pruebas son como el termómetro con el que es medida nuestra calidad de fe, nuestro gozo, nuestra paz, paciencia, amor, mansedumbre, templanza, bondad, benignidad. Y solo por medio de las pruebas crecemos espiritualmente. Y esto es lo que el Todopoderoso desea en cada uno de nosotros. Acompáñame a la palabra, el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Esto que acabamos de leer nos da la confianza de que no importa qué tan grande o difícil sea la prueba, somos victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Y todas estas batallas ya están ganadas, porque es promesa de Dios. En la carta a los Romanos leemos: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero al pasar por en medio de la prueba, necesitamos entender y comprender ciertos puntos. El primero es que la batalla está ganada, pero solo si escuchamos al capitán. Hermanos, el campo de batalla es nuestra mente. Somos tentados en nuestros propios deseos, lo dice Santiago. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Para tener ventaja en la batalla, debemos conocer las técnicas del enemigo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Ahora, ¿cuáles son algunas de sus artimañas más comunes? Como número uno tenemos la tentación. Satanás nos atosiga para que cedamos a nuestros propios deseos carnales, al egoísmo y a la codicia. ¿Cómo podemos resistir esa tentación directa? Jesús utilizó una técnica defensiva de 2 pasos. Primero, ordenó a Satanás que se marchase y después citó las Escrituras. Pero ojo, porque hoy vemos y escuchamos a mucha gente sin estar sujetos al Espíritu de Dios y le dan órdenes al enemigo, y lo único que consiguen es que él se burle, como podemos ver en el ejemplo que nos da en Hechos capítulo 19. Allí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus, y les decían a los espíritus: por el poder de Jesús, de quien Pablo habla,
les ordeno que salgan. Esto lo hacían los 7 hijos de un sacerdote llamado Esceva. Pero una vez, un espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Hermanos, cuando no vivimos una vida de obediencia, cuando no estamos sujetos al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, y queremos exorcizar, echar fuera algún demonio o espíritu malo, el enemigo solamente se va a burlar de nosotros. Como número 2 tenemos las mentiras y los engaños. Al diablo se le ha llamado el padre de la mentira. Él intenta falsificar todo el tiempo lo que Dios hace. Intenta falsificar cada principio verdadero que representa el Señor. Aunque Satanás les mienta, ustedes pueden contar con que el Espíritu les dirá la verdad. Es por eso que el don del Espíritu Santo es tan esencial. Como número 3 tenemos las contiendas o los pleitos. Satanás es el padre de la contienda. Le gusta mucho y disfruta ver discutir a la gente para causar división. Así que cuando haya una contienda en tu hogar o en tu lugar de trabajo, inmediatamente procura establecer la paz, no importa quién haya comenzado la discusión. Como número 4 tenemos el desánimo. El desánimo o la depresión es lo opuesto a la fe. Y el enemigo la usa para dañar la obra de Dios. Y si no tenemos cuidado, nos cegará a su misericordia y nos hará percibir solamente las circunstancias desfavorables. Adonai no es el autor del desánimo, sino Satanás. Él desea que nosotros nos desanimemos para apartarnos de Dios. Y cuando nosotros nos apartamos, el enemigo nos gana la batalla. Hermanos, el desánimo y la depresión son síntomas de hambre espiritual, hambre de Dios. Así que cuando la tengas, aliméntate de la palabra, aliméntate en la oración, aliméntate. Entonces sabemos que para obtener la victoria necesitamos escuchar al capitán, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, los que buscamos al Señor. Debemos pedir ojos y oídos espirituales para poder ver y oír más allá. A esto le conocemos como discernimiento espiritual. Debemos estar atentos a lo que dicte nuestro capitán y sentir la guianza de su palabra. Eso nos dará confianza de que estamos en victoria en el nombre de Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach. Ahora, como punto número 2, debemos de saber que la prueba durará el tiempo que Dios considere necesario y no lo que tú y yo consideremos. La prueba es el horno de Dios para nuestra vida. A través de ella maduramos y crecemos en la fe. Cuando a tu vida llega una prueba, regocíjate. Adonai te quiere pasar a otro nivel, como lo dice Job. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo las bendiciones y no las calamidades? El horno estará encendido el tiempo necesario a la temperatura correcta para que llegues a donde el Señor te quiere llevar. Algunas veces las pruebas son largas porque las reprobamos una y otra vez. Y no es hasta que las apruebas que avanzas al siguiente nivel. Hay que examinarse y verificar qué tan atentos estamos a lo que Adonai quiere de cada uno de nosotros. Como número 3, no hay prueba que no podamos superar. El Señor nos conoce perfectamente, conoce nuestro corazón, nuestras virtudes y nuestras debilidades, fortalezas y límites. Nunca nos dará una prueba que no podamos vencer. Como dice 1 Corintios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Adonai, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y en 1 de Juan encontramos: amar a Dios
significa obedecer, y obedecerle no es una carga difícil de llevar. Obedecer al Señor no es una carga difícil de llevar. El enemigo quiere que tú creas que es muy difícil agradar a Dios, que es muy difícil ser obediente, que es muy difícil. El enemigo quiere que creas eso, pero no es difícil. No es difícil obedecerle. El Señor nos da la salida en medio de la prueba. Solo debemos consultarle, oír atentamente, rendirnos a Él y ejecutar su voluntad. Como número 4, la prueba se torna en bendición. La prueba es una muestra de que vamos en el camino correcto. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13, dice la palabra: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Es decir, ¿cuántos no caben por una puerta ancha? En esta puerta no hay pruebas, solo libertinaje. Y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y tu ticket de aprobación, tu ticket de entrada es la aprobación de las pruebas, hermano. Cuando estés en pruebas, da gracias a Dios, porque vas camino al crecimiento. Si los perros ladran, es porque vamos caminando. El enemigo tratará de hacerte caer, porque eres su enemigo. Pero ¿de qué sirve un guerrero si no está en guerra? Los cristianos tenemos que ver las pruebas como bendiciones de Dios, ya que las bendiciones de Dios, familia, se ven en las pruebas. Si estás bien y no tienes ningún problema económico, físico, con la familia, en el trabajo, con las amistades, en tu vida personal, entonces, ¿dónde mostrará Adonai su gloria? De allí Él trae las bendiciones, sin contar que las pruebas superadas son las que sirven de testimonios para llevar a muchos a los pies del Señor, para alentar la fe de otros que están viviendo lo que tú has pasado. Es necesario que los hijos de Dios pasemos por situaciones para que Adonai muestre su poder, su gloria y su dominio. Habemos aquí quienes estamos pasando por una prueba difícil. Sentimos no poder, pero hermanos, la invitación es que tú y yo seamos un instrumento en las manos de Dios, y acepta las pruebas en alabanza y adoración, pues estas serán luego testimonios para glorificar al Todopoderoso. Y quiero terminar con estos versículos que encontramos en el libro de Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Gracias por haber escuchado este mensaje. Si te bendijo, te invito a que lo compartas para que también bendiga a otros. Y también te invito a suscribirte a mi canal para que cada vez que se han subido los videos te llegue una notificación. Que Dios te bendiga. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hasta pronto.